En estas últimas semanas, como he estado actualizando varios cursos, en casi todos he estado usando una nueva herramienta gráfica, y muchos de ustedes me han estado preguntando de esto, así que en este video les mostraré de qué se trata esta herramienta y qué es lo que ofrece. La herramienta de la que les estoy hablando es ScullyDraw. Cuando trato de explicar algún concepto, siempre trato de añadirle algún recurso visual, con el fin de quien me escucha pueda entenderlo mejor o más fácilmente. Y esto, en código, es muy necesario porque muchos temas son puramente abstractos, como algoritmos, redes y herramientas de software en general. Así que ScullyDraw es una pizarra online que te permite hacer dibujos, trazos, diagramas, mockups y básicamente cualquier tipo de gráfico. Y lo genial es que como es tan solo un sitio web, si visitas ScullyDraw.com ya puedes utilizarlo al instante. Además puedes importar gráficos de otras personas y finalmente puedes exportar tu gráfico como una imagen o guardarlo como un archivo con extensión .ScullyDraw y ya luego puedes volver a importarlo. Esta herramienta me viene bastante bien porque me permite dibujar rápidamente mis ideas y mostrárselas, en lugar de pasar bastante tiempo creando animaciones o simplemente mencionándoles el término. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer con ScullyDraw? Bueno, entre las cosas más básicas y lo más obvio es que podemos añadir elementos dentro del lienzo. Si nosotros entramos en ScullyDraw.com, nosotros vamos a ver por lo general un lienzo en blanco, aunque también está en su versión dark o versión oscura. Ahora, nosotros podemos añadir aquí, gracias a este panel superior, los elementos como por ejemplo recuadros, círculos, flechas, texto. Por darles un ejemplo, si yo doy un clic aquí en esta etiqueta A, puedo venir aquí y puedo decirle por ejemplo hola mundo, y esto añade un texto dentro del lienzo. Ahora, cada vez que yo doy un clic, yo simplemente selecciono en dónde quiero añadir el texto y esto se añade. Luego también puedo colocarlos dentro de recuadros, lo que me permite hacer como dibujos rápidos, o también puedo utilizar esta forma que es un rombo o utilizar también un círculo. Ahora, lo interesante de por qué lo uso tanto es que cuando yo hago estos trazos, por lo general utilizo estas flechas para poder unir y poder mostrarles cómo un concepto está unido con otro. Aquí nosotros podemos copiarlos, podemos volver hacia atrás, es decir, supongamos que nosotros movimos este lienzo y yo quiero volver hacia atrás, puedo presionar Ctrl Z y vuelvo, o puedo seleccionar todos estos elementos como si fueran una especie de dibujo o archivos y puedo seleccionarlos y moverlos. Ahora, estas son las bases. Otra cosa que también permite hacer es que nos permite importar imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos un icono y si doy un clic, esto me permite llamar una imagen desde mi carpeta. Por ejemplo, puedo colocar una imagen de aquí y luego me dicen dónde quiero insertarlo. Entonces doy un clic y esto se añade dentro del lienzo. Otra cosa que también podemos hacer en ScullyDraw es que, si lo notan aquí en la parte superior, cada uno de estos dibujos tienen como un número. Estos números significa que yo puedo acceder rápidamente a estos elementos presionando eso en mi teclado. Por ejemplo, supongamos que quiero el círculo, presiono 4 y pueden ver que cambia el cursor. Y bueno, si supongamos que aquí yo quiero el círculo, simplemente doy un clic y extiendo hasta qué tamaño quiero el círculo. O puedo presionar 2 y creo también un recuadro. O presiono la tecla 7 y puedo colocar este lápiz que ven aquí. Y bueno, con esto también podrían hacer trazos, digamos, un poco más libres, como si fuera una especie de lápiz típico. Esto les vendría bastante bien si ustedes tienen una tableta de dibujo, por ejemplo. Y bueno, al final esta aplicación también funciona desde móvil, así que también podrían probarlo desde allí. Ahora, si nuestro lienzo va creciendo, lo que podemos hacer es que podemos alejarnos. Por ejemplo, aquí en la parte inferior izquierda nosotros tenemos estos botones que me permiten hacer zoom in y zoom out, es decir, poder acercarme y alejarme. Entonces, por ejemplo, yo puedo dar en zoom out y pueden ver que me alejo del lienzo y puedo seguir haciendo trazos o puedo seguir dibujando. Ahora, el estar viniendo aquí y alejándose es un poco incómodo, así que lo que yo hago es presionar control y con la rueda del ratón puedo acercarme o alejarme. Otra cosa es que si ustedes dan por ejemplo un zoom demasiado cerca y ustedes quieren navegar, pueden presionar la rueda del ratón y pueden moverse alrededor del lienzo. Esto les da mucha más libertad de moverse fácilmente. Ahora, si están en un laptop por ejemplo y no pueden moverse con la rueda del ratón porque no existe, pueden mantener presionado la barra espaciadora y a partir de allí se mueven, es decir, simplemente presionan un clic y se van moviendo. De nuevo es manteniendo la barra espaciadora del teclado y luego dando un clic hacia donde quieren moverse. Entonces esta es otra forma también de navegar desde un laptop. Otra cosa bastante útil es que como esto está manejándose directamente desde su cliente, es decir, desde el navegador, si ustedes refrescan la página o por ejemplo por algún motivo refrescan la página, quizás porque se cerró o presionaron alguna combinación de tecla, esto va a seguir almacenando los gráficos que han hecho. Entonces esto les va a dar la facilidad de no preocuparse si refrescan la página y se ha ido todo el trabajo. Otra cosa que también se puede hacer con esto es que si ustedes quieren utilizarlo para hacer por ejemplo mockups o wireframe y no tan solo hacer dibujos sencillos, pueden hacer algo como esto. Por ejemplo, ustedes pueden simplemente utilizando los recuadros que hay aquí
crear como un pequeño mockup sencillo del sitio que quieren diseñar, por darles una idea. Y a partir de aquí, si van uno a uno puede ser incómodo, así que lo que pueden hacer es seleccionar el elemento, presionan Control C, Control V y pueden ir copiándolo. Ahora esto también funciona para múltiples elementos, pueden seleccionar varios por ejemplo, y pueden darle Control C, Control V y se copia todo el bloque. Entonces esto les da más facilidad de poder avanzar rápido con el dibujo. Ahora, aparte de esto, supongamos que ustedes dicen, ok, quiero crear varios de estos trazos, pueden seleccionarlos todos, pueden alejarse un poco, seleccionan todo, lo pegan y hacen otro gráfico al lado. El asunto es que probablemente se va a desacomodar si van a copiar esto varias veces. Entonces una forma que pueden hacer bastante útil aquí en Excalibur es que pueden agruparlo. Como en herramientas típicas de dibujo, por ejemplo, pueden seleccionar todos estos elementos, dar un clic derecho aquí y pueden ver que aparece una especie de menú. Y pueden darle aquí donde dice Group Selection y dar un clic y ahora todo este gráfico es uno solo. Entonces ahora simplemente seleccionan cualquier parte y pueden copiarlas cuantas veces quieran, por ejemplo unas 4 veces, y de esta forma tengo el mismo gráfico y bueno, al final lo he creado a partir de uno solo. Otra cosa es que también pueden eliminar, pueden presionar por ejemplo simplemente la tecla de backspace y esto va a quitarlos, o pueden también darle en suprimir o delete y esto también va a quitar el elemento. Y bueno, esta es una forma digamos más rápida, aunque también hay un icono aquí que dice Erase, que es el borrador, dan un clic y esto lo quita. Entonces ustedes colocan el elemento que quieren quitar de pantalla. Y bueno, al final es una opción, yo no lo uso tanto de esa forma porque utilizo más el teclado, entonces por eso que les comento los atajos también. Ahora, otra opción que quizás han visto es que cuando yo creo un elemento, supongamos que creo este elemento de aquí y quiero cambiar los trazos o quiero cambiar cómo luce un elemento, yo puedo venir aquí, por ejemplo, y pueden ver que hay opciones relacionadas con este elemento que tengo seleccionado. El primero es el stroke, que es como el trazo, es decir, qué color quiero el trazo. Por ejemplo, le coloco un azul y pueden ver que todo esto cambia a ese color. O le digo, ok, también quiero un background, entonces puedo venir, selecciono el elemento, le digo aquí en background, doy un clic. Le digo que quiero que todo esto sea de un color azul, por ejemplo. O lo mismo con este, le digo que este yo quiero que sea de color celeste por allí. Y luego le digo que quiero que todo el fondo sea de un color amarillo, por ejemplo. O bueno, un naranja. Si ustedes quieren colocar sus propios colores, también pueden hacerlo aquí. Por ejemplo, si colocan un FFF de todos los colores. Ahora, aquí le está colocando simplemente un color oscuro y no está respetando lo que le estoy colocando aquí porque está invirtiendo los colores. Entonces, en este caso voy a probar con otro color, por ejemplo 30, 30, 30. Y pueden ver que allí sí funciona. Ahora, si yo le quito el color light, pueden ver que allí se queda. Solamente es el asunto con los colores blanco y negro. Aparte de esto, cuando nosotros por ejemplo queremos cambiar el trazo, supongamos que decimos ok, está bien que sea este trazo, pero quiero que luzca como un recuadro sólido, no así con esta especie de textura que le añade Excalibur. Puedo venir aquí y le digo ok, el rellenado quiero que sea con este tipo de llenado, es decir, como un marcado en ambos trazos, como en X, o le puedo decir que es color completo. O si en todo caso voy a cambiar de color, le digo ok, supongamos le digo este trazo yo quiero que al final se note lo que hay adentro, entonces voy a colocar el stroke en blanco. Ahí se nota mucho mejor. Y aquí le voy a decir que es un color sólido también. Entonces aquí le puedo colocar en stroke y pueden ver que las líneas también se marcan mucho mejor. O también puedo darle alguna especie de puntos. O también puedo hacer que se note como si fuera una especie de dibujo a mano. Es decir, puedo colocar ese tipo de trazos marcados que al final permiten dar la idea de que es tan solo algo que se ha creado en el momento. También puedo colocarle bordes, por ejemplo, que en este caso lo colocaría de este modo ese gráfico, pero bueno, al final están solo unas cuantas opciones. Luego en esta parte inferior pueden ver que aparecen como una especie de imágenes una encima de otra, y es simplemente cuando hay elementos. Por ejemplo, en este caso el elemento está encima, pero supongamos que yo quiero que este aparezca atrás del otro, entonces puedo venir aquí donde dice send backward y si doy un clic, esto lo envía hacia atrás, como pueden ver, es decir, ahora este está adelante del otro elemento. O si hay más, por ejemplo, si copio varias veces esto, ok, tengo 4 elementos, ok, voy a cambiarles de color. Entonces, por ejemplo, yo tengo este elemento que es este color verde y este otro que va a ser un color rosa, por ejemplo. Entonces yo quiero que el rosa esté encima de todos. Entonces puedo venir aquí directamente en este primer icono y me dice traer adelante, ok, bring forward. Si doy un clic, esto lo que va a hacer es que delante de todos está ahora esto. Solamente que no se le nota porque tiene un color sólido, pero pueden ver que está delante de todos. Ahora el verde, por ejemplo, yo le digo, ok, este quiero que esté al fondo de todos. Entonces vengo aquí donde dice send to back y esto lo va a enviar al fondo de todos, ok. Pueden verlo allí. Y bueno, aquí tan solamente como es transparente no se nota, pero pueden ver que ahora los tengo en el orden que quiero. Ok, entonces de esta forma yo puedo luego crear un gráfico un poco más avanzado y utilizando flechas puedo decir, ok, esto al final esta flecha de aquí también quiero que tenga otro tamaño, un stroke más amplio. Y bueno, puedo moverlo y digo, ok, este es un 0, por ejemplo, supongamos que aquí coloco un texto 0.
Y aquí le digo, ok, arriba de todo esto es 100%, supongamos. Entonces, al final, es tan solo para que ustedes puedan crear un gráfico sencillo, rápidamente. Y de esta forma es como yo creo al final las explicaciones en muchos de mis cursos. Ahora, a partir de aquí es simplemente probar lo que hace. Es bastante intuitivo realmente. Lo que les estoy mencionando es algo que fácilmente lo pude haber visto en unos cuantos minutos. Y bueno, aparte de esto, algo que no les he comentado es que yo lo utilizo en inglés. Pero si ustedes lo quieren utilizar en español, también aquí hay como una pestaña que dice inglés, dan un clic y pueden ver que también está disponible en otros idiomas. Entonces, en nuestro caso pueden buscar aquí donde dice español y pueden ver que todas las herramientas también están traducidas si tienen problemas con el inglés. Ahora, otra cosa que también es bastante útil es que si ustedes vienen aquí al lado del idioma, pueden ver que aparece como un icono de duda, da un clic y este les da como un cheat sheet de todos los atajos que tienen ahí dentro del lienzo. Entonces, por ejemplo, supongamos que ustedes no recuerdan algo, bueno, pueden dar un clic allí y pueden ver directamente todos los atajos. Por ejemplo, aquí pueden ver que para añadir un texto simplemente presiono la tecla T y esto va inmediatamente a añadir un texto. Entonces, miren, vengo aquí en el lienzo, le digo T y pueden ver que ya está marcado aquí este icono. Entonces, doy un clic simplemente y le digo, ok, esto se va a llamar Web Design, por ejemplo, por darles una idea. Ok. Ahora aparece bastante pequeño, ¿por qué? Porque estoy alejado. De hecho, si ustedes ven aquí estoy en un zoom de 34%. Es decir, no es el zoom típico o el zoom establecido. Voy a dar al 100%, simplemente dando un clic y este es el tamaño normal. Entonces probablemente ustedes dirán, ok, eso está demasiado grande, vamos a seleccionarlo todo y vamos a disminuirlo. Entonces vamos a seleccionar todos los elementos. Ok, bueno, el título no, solo los dibujos y los números. Y simplemente voy a seleccionar todo y voy a reducirle el tamaño. Ok. Entonces voy a colocarlo aquí, le voy a dar, ok, vuelve al 100% y este sería el tamaño real más o menos. Voy a disminuirlo un poco más incluso. Ok, vamos a darle ahora sí 100%. Y bueno, este sería el tamaño normal, es por eso que el texto aparece así. Listo, entonces a partir de aquí ustedes pueden cambiar también el texto. Pueden decirle, ok, quiero que sea un texto mucho más grande. Pueden colocar también un tipo de fuente, pueden variarlo un poco. No es que les permita colocar su propia fuente, pero de esta forma pueden también cambiarlo. Ahora, por lo general les coloco esta fuente tipo como si fuera una especie de escritura a mano. Y luego también pueden cambiar la alineación, esto es si han escrito varios textos. Porque bueno, esto no es tan solo para escribir un texto sencillo, sino que también pueden crear una lista. Por ejemplo, pueden decir aquí, esta es una lista. Y pueden colocar aquí un asterisco, por ejemplo, que diga 1, otro asterisco que diga 2, otro asterisco que diga 3, otro asterisco que diga 3. Y de esta forma pueden ver que aquí yo quisiera alinearlos. Entonces simplemente le digo, ok, alíneate a la derecha o a la izquierda. Y de esta forma yo puedo mover también esos elementos. Entonces es bastante útil también en ese aspecto. Ahora, si por algún motivo, basado en tu diseño, tú quieres que el color del fondo cambie, también puedes hacerlo. Si ven aquí en la parte izquierda superior, tienen como unas cuantas opciones. Por ejemplo, aquí pueden ver que dice FFF porque es un color blanco inicialmente. Es decir, el color original es de esta forma. Pero si ustedes quieren cambiárselo, pueden colocarle por ejemplo 000 y todo cambia a negro. O pueden colocarle un 20-20-20 o el color que quieran. Por ejemplo, supongamos 60-60-60. ¿Ok? Y bueno, de esta forma también pueden cambiar el lienzo. En mi caso yo prefiero el color típico, el blanco, y simplemente le dejo con su color oscuro o su invertido. Y bueno, otra cosa que también hace esto es que si ustedes vienen aquí en la parte al lado donde están estas opciones, ustedes pueden ver esta opción que dice como un librito, da un clic y esta es la biblioteca. Esta biblioteca es para que ustedes puedan importar imágenes de otros usuarios. Por darles una idea, vamos a venir aquí, esto abre una pestaña nueva de nuestro navegador y pueden ver que aquí dice ScaleDraw Libraries. Y bueno, aquí ustedes van a ver una lista de gráficos que vienen por parte de otros usuarios y pueden importarlos rápidamente. Ahora, estos gráficos cumplen con una especie de diseño, es decir, todos son como esta idea de que están escritos a mano. Entonces supongamos que yo quiero colocar un check y una X, yo no tengo que crearlo desde cero. Entonces voy a darle a añadir ScaleDraw y pueden ver que ahora tengo este panel aquí al lado y aquí están las imágenes. Puedo arrastrarla directamente y puedo extenderla, ok, y puedo utilizarlo aquí. O por ejemplo, abro nuevamente la biblioteca y puedo utilizar este otro también. Entonces inmediatamente puedo hacer uso de esos gráficos. Otra cosa, por ejemplo, que yo hago con esto es que si yo vengo aquí, le doy a explorar biblioteca nuevamente y vengo, yo uso bastante este gráfico de aquí, que son básicamente de base de datos, que está al inicio, que vendría a ser esto de aquí. Le doy aquí, por ejemplo, añadir ScaleDraw y aquí ustedes pueden tener también iconos como de base de datos y demás. Ahora, como esto está siendo utilizado también por muchos desarrolladores, van a haber iconos que están dedicados a tecnologías como engines, Kubernetes, Postgres por ejemplo, o servidores, computadores y así.
De hecho, esta herramienta no está dedicada tan solo a desarrolladores. Hay muchos otros usuarios que desarrollan UI también con esto. Pero bueno, esta es una herramienta, digamos, como más abierta. Puedes desarrollar distintos tipos de gráficos. Por ejemplo, aquí también hay algunos gráficos o iconos de topología de red. Entonces pueden añadirlos y también pueden crear una mini estructura de red basada en este tipo de gráficos. De hecho, esto de aquí, estos gráficos de red son los que salen en su página principal, que pueden verlo aquí donde dice introduciendo ScaliDraw Plus o ScaliDraw más. Pueden dar un clic o un control clic, se abre una pestaña nueva y pueden ver que lo que tenemos aquí es una landing page de esta herramienta. Ahora, ¿qué es ScaliDraw Plus? ScaliDraw Plus es, digamos, la versión premium de esta herramienta. Es decir, la herramienta es open source, es gratuita, aquí ustedes pueden usarlo directamente sin tener que pagar nada. Pero tiene otra versión que les permite crearse una cuenta y poder manejar allí sus espacios de trabajo. Ahorita se los voy a mostrar, pero tan solo para darles una idea, este gráfico de, en este caso que les he mostrado de red, pueden ver que aquí se puede crear este tipo de gráficos sencillamente. Y bueno, inmediatamente ustedes pueden darle una idea a quizás a su cliente o a la persona que están enseñando. O quizás en una reunión, si tienen que explicar algo, pueden utilizarlo rápidamente. Volviendo al lienzo, ¿cómo guardamos esto? Bueno, para guardar esto, supongamos que ustedes ya trabajaron y quieren convertirlo a una imagen. Es bastante fácil, ustedes vienen aquí en la parte superior izquierda y van a poder ver estos tres botones que dice cargar para poder importar un archivo. Pueden exportar o pueden en este caso guardarlo como imagen. La más simple es esta, guardarlo como imagen. Dale aquí y pueden ver que aquí está su imagen convertida, todo su lienzo. Como pueden ver, el lienzo no tiene como un tamaño definido. Esto quiere decir que ustedes deciden qué tamaño es necesario para su gráfico. Ahora aquí lo da en su versión light. Yo no quiero esta versión, entonces pueden venir aquí donde está este icono y pueden cambiarlo a su versión oscura. Entonces tal cual lo hemos visto en nuestro lienzo. Luego también pueden escalar la imagen, es decir, pueden colocarle el doble su tamaño o el triple su tamaño. Ok, en mi caso voy a darle el tamaño normal. Y finalmente pueden decidir si quieren guardarlo en PNG, SVG o quieren copiarlo al portapapeles. Es decir, si quieren volver a pegarlo en otro lienzo. Por ejemplo, si yo le doy en copiar el portapapeles, que puede ser una opción, da un clic y se abre una pestaña nueva y buscan ScaliDraw y entran nuevamente desde otro lienzo, por ejemplo. Obviamente este lienzo está en blanco, pero simplemente control V y ahí está todo su gráfico, ¿ok? Ahora lo está copiando como una imagen entera, ¿ok? En este caso. Y bueno, es una opción, pero también es una opción mucho mejor guardarlo como un PNG. Y pueden ver que aquí aparece una imagen, ok, si doy un doble clic vamos a ver que la imagen también está disponible desde mi computadora. Entonces ya pueden guardarlo donde ustedes quieran, subirlo a imágenes en Twitter o en donde quieran realmente. Luego también lo mismo con el SVG, si dan un clic este va a crear un archivo SVG en su computadora, aquí está. Y bueno, pueden importarlo nuevamente, ok, si lo importan aquí dentro de un navegador pueden ver que allí está como un SVG típico. Ahora, estas son las características básicas y bueno, la última sería que ustedes, si no lo quieren guardar como una imagen, si no quieren volver a editarlo luego, pueden venir aquí donde dice, en este caso, exportar, da un clic y aquí les da varias opciones. La opción típica es guardarlo en disco como un enlace o ScaliDraw. La opción que ustedes escogerían sería guardar en disco. Esto les va a crear un archivo para que puedan editarlo luego. Pueden darle en guardar archivo, pueden seleccionar el escritorio y pueden colocarle un nombre. Por ejemplo, le digo mi gráfico y pueden ver que aquí le va a añadir con una extensión llamada ScaliDraw, que va a ser .ScaliDraw. Vamos a darle en guardar y vamos a ver que aquí se crea un archivo nuevo. Pueden ver, ok, que se llama mi gráfico.ScaliDraw. Entonces yo le digo, ok, vamos a abrir una nueva ventana que se llama ScaliDraw, scalidraw.com, y aquí yo puedo importar el gráfico. Puedo venir en esta primera opción que sería cargar, y si vengo a mi escritorio simplemente busco el archivo que sería mi gráfico ScaliDraw, doy un clic y pueden ver que ahí está todo el gráfico nuevamente para que yo pueda continuar editándolo. Ahora, muy aparte de la web, también ScaliDraw tiene una extensión para Visual Studio Code. Esta no lo he utilizado mucho, pero también es otra opción que se ha implementado hace poco. Entonces pueden venir aquí en extensiones en Visual Studio Code y pueden buscar por ScaliDraw y van a llegar en esta extensión de aquí. Y lo que les ofrece esta extensión es que si ustedes, por ejemplo, lo instalan, van a poder empezar a crear o van a poder importar archivos que han creado dentro de scalidraw.com, es decir, la versión web. Ahora, entre las cosas que pueden hacer, por darles una idea, es que si ustedes vienen ahora en su editor de Visual Studio Code, aquí por ejemplo yo tengo una carpeta abierta, pero puede ser un proyecto. Simplemente voy a colocar el archivo de ScaliDraw y si doy un clic, esto lo que va a hacer es que va a intentar abrirlo con esta extensión, ¿ok? Probablemente van a tener que cerrar y volver a abrir el editor, pero bueno, una vez lo abran van a ver su dibujo nuevamente allí dentro de, en este caso, de Visual Studio Code. Y bueno, sería exactamente lo mismo. Por ejemplo, si ustedes vienen aquí y le dicen, ok, vamos a volver a mover esto y supongamos que añaden algo nuevo, un trazo o algo por el estilo. De hecho voy a colocar aquí un texto que diga algo nuevo y simplemente si tratamos de guardarlo, puedo venir aquí y le digo, ok, vamos a exportarlo nuevamente, ok, guardar como imagen.
O también puedo darle aquí donde dice exportar, le digo guardar en un archivo, en el mismo archivo, le doy Save to File y puedo guardarlo en la misma carpeta. Le llamo por ejemplo gráfico 2, por ejemplo, guardar, y aparece el segundo gráfico. Entonces ahora tengo dos archivos y de esta forma, bueno, puedo guardarlo, o simplemente puedo presionar Control S y ya se guarda el cambio. Entonces tengo los dos archivos y al final los dos me pueden mostrar lo mismo. Entonces es bastante útil también el poder utilizarlo de esta forma, porque al final yo también voy a poder luego subir esto a GitHub y voy a poder luego importarlo, clonarlo y puedo continuar con el diseño. Entonces también es otra forma de poder continuar con esto. Ok, y lo último es probar esta versión que es ScaleDraw Plus, que vendría a ser como la versión Pro de este servicio. Y bueno, ustedes pueden darse abasto con la versión gratuita realmente, pero cuando pagan por la versión Pro, que tiene un trial de 2 semanas creo, luego pueden obtener acceso a crearse una cuenta dentro de ScaleDraw y pueden guardar en múltiples espacios de trabajo o organizar sus espacios de trabajo o sus dibujos. Por ejemplo, yo aquí tengo varios que utilizo en streaming o lo utilizo aquí para los cursos. Entonces, por ejemplo, este es el último en el curso de Django. Yo he utilizado este tipo de gráficos y puedo entrar rápidamente y pueden ver que aquí están los gráficos que ya había hecho previamente. Entonces puedo continuar editándolos o los uso realmente a forma de explicación. Ahora, muy aparte de esto, ustedes pueden navegar y organizarlos aquí en espacios de trabajos, ¿ok? Pueden darle aquí donde dice colección y crear una colección nueva con el nombre que quieran. O pueden crear, digamos, pueden importar escenas que ya han guardado con un punto ScaleDraw o crear una escena nueva. Otra cosa que también pueden hacer es crear escenas directamente. El asunto es que, como pueden ver, el servicio a veces lanza errores. Así que personalmente no les recomiendo que paguen por el servicio Plus. Yo lo he pagado por un año. Bueno, en realidad a veces funciona, a veces no. Entonces no es un servicio que sea infalible. He enviado soportes y demás, pero bueno, me dicen que hay errores quizás porque están migrando desde Firebase a otro servicio, etc. Entonces, al menos como referencia, pueden ver que pueden hacerlo también, pueden utilizarlo. Pero en mi caso he tenido muchos errores, a veces crea las escenas, a veces no. Entonces a veces funciona, yo hago un trazo, por ejemplo, y bueno, el servicio a veces no guarda. Ahora, la gracia de todo esto es que si ustedes pueden venir aquí donde dice, por ejemplo, compartir, y esto les va a dar un enlace fácilmente, lo activan. Y si copian esto y les dan en ver y editar, esto significa que cualquier persona que entre a este enlace va a poder entrar en su lienzo y va a poder editar también en tiempo real. Por ejemplo, yo voy a abrir un nuevo navegador, ¿ok? Y pego el enlace y esa sería como otra persona conectándose. Y bueno, pueden ver que si entro desde otro navegador, me dice vas a entrar en este espacio de trabajo. Y bueno, estoy entrando con otra cuenta. Voy a darle en oscuro. Voy a darle a entrar en el root. Y pueden ver que aquí estoy entrando con mi otra cuenta. Ok, entonces pueden ver que aquí yo estoy desde mi otra cuenta y puedo editar. Claro, en este caso lo estoy editando yo mismo. Pero pueden ver que aquí en la otra ventana yo puedo ver cómo las otras personas también editan. Ahora, dependiendo de dónde se encuentre, esto puede que le funcione, puede que no, pero bueno, es una opción también si quieren trabajar con otras personas. Yo lo utilizo esto cuando estoy en streaming, así que es por eso que lo pago. Pero bueno, si ustedes lo tienen a modo de un servicio personal, yo creo que guardándolo localmente con eso les basta. Y bueno, finalmente también deben saber que ScaleDraw es open source, así que este es el repositorio de la herramienta. La herramienta también tiene un servicio backend que es open source, pero bueno, en este caso estamos hablando de la propia herramienta de dibujo. Entonces esta vendría a ser, si quieren ver el código fuente, la mayoría está desarrollado en TypeScript y React, así que van a poder darse una idea de cómo utilizarlo. De hecho también tiene un contenedor de Docker, si saben Docker pueden clonarlo rápidamente o pueden ejecutarlo con este comando de aquí. ¿Okay? Simplemente sería clonar el repo y hacer un build y ejecutarlo y ya estaría. Ahora, aparte de esto, también les dice las herramientas que están utilizando principalmente, que es React, TypeScript y Rails.js, que es para poder hacer los trazos. Y bueno, eso sería básicamente. Ahora, a partir de aquí, si ustedes quieren integrarlo o pueden desplegarlo, también pueden hacerlo en su propio servicio. Pero de nuevo, esto vendrían a ser las bases. Y ya está, esta herramienta es la que he estado utilizando bastante en otros videos, espero que les haya interesado y nos vemos en un próximo ejemplo.